¿Mariposas en el estómago antes del concierto escolar? Manos sudorosas durante una importante entrevista de trabajo. Una descarga de adrenalina cuando un auto choca contra nuestra casa. Estos son sistemas de alarma que produce nuestro cuerpo como un mecanismo de supervivencia. Pero cuando sentimos terror sin una razón aparente, sufrimos del trastorno de pánico. Soy Kate Jackson y hoy en Problemas en la Mente examinaremos el trastorno de pánico y sus esclavizantes síntomas. De gente que padece este mal a expertos en el tema, presentamos escenas de nuestro episodio de hoy. No, siento que me voy a morir. Parece que todos me están observando. Para quien vive con miedo, todas las cosas susurran. Sófocles. La intensa aprensión de que vuelva a ocurrir un ataque de pánico inutiliza por completo a la persona. No puedo ir al consultorio, no necesito su ayuda. Ese es el problema, no puedo salir de casa. La controversia gira en torno de los ataques de pánico y de ansiedad. Esta es una situación potencial que causa pánico y el trastorno de pánico se ha convertido en un nuevo diagnóstico psiquiátrico muy en boga. La interrogante es, ¿el pánico es diferente a la ansiedad? Con la inyección de CCK, una proteína natural, los investigadores científicos pueden inducir un ataque de pánico. Empiezo a sentirme muy caliente. Tengo entumidos los pies y siento un hormigueo. Estoy empezando a sudar un poco. Me empieza a costar trabajo respirar. Mi corazón se está acelerando. El hormigueo aumenta y estoy sintiendo náuseas. Un ataque de pánico aparece como de la nada, sin una razón aparente, pero sus abrumadores efectos no pueden ser ignorados ni por el más racional de los humanos. La primera evaluación, dramatización. Adam, ¿podrías hablarme un poco más de los ataques que has tenido? Son horribles. Siento que me voy a morir. ¿Sí? Dime qué sientes físicamente en tu cuerpo. Mi corazón empieza a latir muy rápido y siento que me ahogo. ¿Sientes algo más? Siento un leve hormigueo en los brazos y... ¿Se te entumen las manos y los pies? Sí. ¿Sientes algo en el estómago? ¿Qué sientes? Sí. Siento como mariposas. ¿Sientes náuseas, como si fueras a vomitar? Sí. ¿No te sientes mareado? ¿No sientes que se te borra la mente? Sí. Como si te fueras a desmayar. ¿Qué pasa por tu mente cuando te sucede esto? ¿En qué piensas? Siento que me voy a morir. Parece que todos me están observando y me siento avergonzado. ¿Cuánto tiempo duran estos ataques cuando te ocurren? 10 o 15 minutos. Sí. Parece que son eternos. ¿Eternos? Sí. Te ves un poco ansioso. ¿Sientes que...? Adam, de 25 años, es estudiante y vino con su madre a la clínica psiquiatra a causa de un ataque de pánico. Tuvo que venir con su madre porque temía tener otro ataque de pánico si venía solo. Su vida está dominada por estos ataques. ¿Recuerdas cuándo ocurrió el primero de tus ataques? Sí, fue hace como un año. ¿Qué sucedió aquella vez? Estaba en el centro comercial, estaba comprando ropa, estaba sentado frente a una tienda de jeans decidiendo si entraba o no. Y de pronto sentí que iba a ocurrir algo terrible. Y mi corazón empezó a latir demasiado rápido y empecé a sentir que me ahogaba. Fue horrible. Sí. ¿Qué hiciste? Bueno, sentí que necesitaba aire fresco, así que salí, me senté y luego se me pasó. ¿Y cuánto tiempo pasó antes de que tuvieras otro ataque? Pasaron como 2 meses. ¿Y ahora? Tengo de 3 a 4 por semana. ¿En serio? Entonces te ocurre todo el tiempo. ¿De día o de noche? Normalmente es cuando no estoy en mi casa. Ahora, cuando pienso en salir, sé que puedo tener uno. No puedes saberlo.
No. Me dijiste que eres estudiante. Sí, ¿Qué estás estudiando? ingeniería. Bien. ¿Qué impacto ha tenido esto en tus estudios? He perdido algunas clases. Ujú. Sí. Entonces, ¿puedes ir a la escuela? No, ahora no. Ya veo. Entonces, estás en tu casa todo el tiempo, ¿no? Pero hoy viniste aquí. ¿Cómo lo hiciste? Vine con mi mamá. Tuvo que acompañar. Sí. ¿Esto ocurre generalmente? ¿No puedes salir sin ella o sin alguien que te acompañe? Al parecer tiene pánico y también agorafobia. Y no solo eso, su familia también se ha visto afectada. Ahora su madre tiene la obligación de acompañarlo, lo que afecta a toda la familia. Es probable que empiece un tratamiento poco después de que se haga el diagnóstico. Esto podría incluir un tratamiento con medicamentos y algún tipo de terapia de comportamiento. A veces los pacientes se recuperan muy bien y un pequeño porcentaje recae y puede beneficiarse con algún otro tipo de psicoterapia. Pero en cualquier caso, más vale que la intervención sea a tiempo, antes de que el pánico se adueñe del paciente y la agorafobia sea profunda. Al regresar, la historia y los tratamientos modernos del trastorno de pánico. Una vez diagnosticados, existen tratamientos para los ataques de pánico, pero en el pasado el individuo debía luchar solo contra la ansiedad. El miedo se apoderó de mí. Estoy temblando. Todos mis huesos se estremecen. Job, capítulo 4, versículo 14. El pánico que surge del sistema de alarma natural del cuerpo es un estado para el que estamos biológicamente preparados. Un estado del que se da cuenta desde tiempos bíblicos. La ansiedad aguda que se convierte en pánico ha sido común en la sociedad en épocas de guerra, pestes y hambrunas. A finales del siglo XIX, Sigmund Freud hizo por vez primera del diagnóstico de trastorno de ansiedad un diagnóstico psiquiátrico oficial. 100 años después, en 1980, el trastorno de pánico fue diferenciado de la ansiedad como un diagnóstico psiquiátrico independiente de esta. En una carta de junio de 1913, Franz Kafka escribió: pero si estoy en un lugar desconocido, entre extraños o gente que me parece extraña, toda la habitación me oprime el pecho y no me puedo mover. Parece que toda mi personalidad se mete bajo sus pieles y pierdo toda la esperanza. La palabra pánico se deriva del dios griego Pan, quien, de acuerdo con la leyenda, podía inspirar un miedo abrumador e irracional, en especial cuando su sueño era perturbado. Ansiedad viene del latín y significa ahogarse o estrangularse. Los trastornos de ansiedad cubren varias áreas. Amelia Earhart escribió: el valor es el precio que cobra por garantizar la paz. El alma que no lo conoce, no conoce la liberación de las cosas pequeñas. No conoce la libertad del miedo. El miedo a volar es una fobia, que es otro ejemplo de ansiedad. Un paciente lo describió como una mezcla de terror, pánico y miedo. Otros temen tener un ataque de pánico que no podrán controlar en un lugar de donde no pueden salir. También existe la agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos, como las plazas. Este puede hacer que la gente no salga de su casa, y antes se le llamaba denigrantemente síndrome del ama de casa histérica. Quienes lo padecían se recluían en lo que ellos definían como su zona de seguridad. Muchos de quienes padecen el trastorno de pánico pueden sufrir agorafobia, pero el pánico tiene síntomas distintos y es reconocido como una categoría independiente de trastornos de pánico. A principios de la década de los 60, se introdujo toda una gama de medicamentos contra la ansiedad. Como notable coincidencia, a principios de la década de los 80, se introdujo toda una gama de diferentes medicamentos contra el pánico. Así que los consumidores de servicios psiquiátricos que deliberan respecto a estos diagnósticos, ansiedad y pánico, deben estar conscientes de que hay un gran comercialismo relacionado con esto.
El trastorno de pánico aún no es reconocido en una sala de urgencias. La gente llega a urgencias sin saber que tiene un ataque de pánico. Dicen que no pueden respirar, que están mareados o que están teniendo un ataque al corazón. Y los médicos se centrarán inmediatamente en los síntomas físicos y verán que si hay algún problema harán pruebas y verán que nada está mal. Le dirán que no tiene ningún problema y lo enviarán a su casa. Estos pacientes no saben que sufren el trastorno de pánico y no reciben diagnóstico ni tratamiento. He perdido amigos, a algunos por la muerte, a otros por la total incapacidad de cruzar la calle. Virginia Woolf. Mi corazón empezó a latir demasiado rápido y empecé a sentir que me ahogaba. Hoy en día las investigaciones se concentrarán en lo que causa que algunas personas entren en pánico. La CCK es una proteína natural y significa colecistoquinina. Está presente en el cerebro y actúa como neurotransmisor, así que se mueve de un nervio a otro y transmite información. Hay una hipersensibilidad a la CCK en pacientes que sufren trastornos de pánico. También investigamos a los familiares de los pacientes para intentar descubrir si esta hipersensibilidad fue genéticamente programada. Los antidepresivos y los medicamentos contra el pánico son a menudo el primer tratamiento del paciente. Los inhibidores de la incorporación de la serotonina han resultado ser muy efectivos. También se usan para la depresión y muchos pacientes con trastorno de pánico también sufren de depresión. El pánico es una deserción repentina y es la victoria del enemigo de nuestra imaginación. Christian Epabovia. La terapia de comportamiento es usada a menudo para tratar el trastorno de pánico. Los pacientes son expuestos gradualmente a situaciones que temen en una serie de pasos preprogramados. Les ayuda a tolerar la situación y los sentimientos que ésta provoca. También se utilizan otros métodos alternativos de tratamiento como la acupuntura, la meditación y los remedios herbales. La hidrocotila asiática, conocida como Gotu Kola, es usada contra el estrés. El kava kava ayuda a producir la ansiedad. El porcentaje del éxito en el tratamiento de trastornos de pánico es bastante alta. Hablamos de un 80% o más de éxito, ya sea mediante los medicamentos o la terapia de un comportamiento, y la combinación de ambos es aún más efectiva. Así que, en general, quienes sufren de trastornos de pánico tienen la posibilidad de llevar una vida normal si son tratados adecuadamente. Cuando volvamos, Joe DiNardo nos narra cómo era su vida cuando sufría ataques de pánico que lo debilitaban. A los 22 años, Joe DiNardo estudiaba comunicaciones y era músico que tocó en la apertura de un importante concierto. Pero más tarde, un ataque de pánico se apoderó de él. Ahora tiene 42 años, pero aún recuerda esa aterradora primera explosión. Mi corazón latía muy rápido, sudaba, se me secó la boca, no podía tragar saliva, sentía que me ahogaba, me entumecí, temblaba, hiperventilaba. Joe estaba con un amigo en un autobús a Baltimore cuando tuvo ese primer ataque. Fue aterrador. Era algo que estaba en mi cuerpo y que llevaba tiempo ahí, porque no había nada. Fue algo que me inutilizó emocionalmente. Fue aterrador. Es horrible sentirse así y no tener una explicación física o tangible. Lo único que Joe quería era volver a su casa. Ese ataque tan extraño se apoderó de él a tal grado que casi se desmayó. Estaba exhausto y de algún modo mi mente estaba viajando. Mi corazón latía muy aprisa. Podía sentirlo, podía sentir el pánico aún estando en mi cama y el sonido del despertador me aterraba. Tuvieron que pasar unos minutos antes de que lograra levantarme para ir al hospital. Llegué a urgencias y finalmente me enviaron con un psiquiatra al ver los síntomas que estaba presentando. El médico me dijo que solo eran mis nervios, lo que no me sirvió de nada.
Él no podía entender por qué había sucedido tan rápido, pero estaba ocurriendo y sentía una gran desesperanza porque no había una respuesta. La verdad es que ni los médicos entendían lo que pasaba. Cuando no hay una explicación, cuando se termina la confianza en uno mismo y cuando ya no hay nadie que lo escuche a uno y uno sabe que no hay una solución, se pierde la fe en toda la gente porque nadie puede ayudar por más que lo intente. Sus familiares no podíamos entenderlo y cuando acordamos ya estaba totalmente recluido en su casa. De hecho, estaba preocupado por sus ataques de pánico. Ya no podía hablar de otra cosa. No podíamos hablar de la hora del día ni cómo estaba el clima. Parecía que todo giraba en torno a su problema. Y lo que experimentamos todos fue horrible. Era angustiante, era aterrador. Sentíamos que cualquier cosa podía desembocar uno de esos ataques. No era solo la sensación de miedo a salir a causa del pánico. Sentía que no tenía energía ni para moverme. Y empecé a desarrollar otro miedo, un miedo diferente. Temía poder quedar en estado catatónico. En esos momentos, hasta las cosas más simples, como levantarme, beber algo o ir al baño, dejaron de ser fáciles. Llegamos al grado de pensar que no iba a superarlo. A veces tomaba tranquilizantes, pero la expresión de su cara nos decía que ya no podía seguir viviendo así. Mi cuñada, Diane, que es una de mis mejores amigas, un día fue a visitarme para ver cómo estaba. Entró y me vio sentado, solo en la oscuridad, y yo empecé a llorar. Y cuando bajé la escalera vi a Joe sentado en una silla, muy decaído. No quería nada. Ya no le importaba nada. Empezó a llorar, se acercó y me abrazó. En esa época yo pesaba como 110 kilogramos. Traía el cabello muy largo y la barba me había crecido mucho. Parecía ermitaño. Él lloraba, yo lloraba, le di un gran abrazo y le dije, ya quítate esa barba, pareces montañés, porque ya no se preocupaba por su aspecto. Y le dije, Joe, debe haber algo que podamos hacer. Le dije, lo único que me queda por hacer es tomar yo mismo el control de todo esto. Y si hubiera una persona en quien yo pudiera confiar y que me acompañara cada día y lo hiciera a mi manera, tendría la oportunidad de superarlo. Pasaron como 5 segundos y le dije a Joe, adivina qué, te voy a ayudar, voy a tratar de ayudarte, te voy a hacer salir todos los días. Se levantó de su silla, salió de la casa y se puso a jugar fútbol con los niños, gracias a la esperanza. Solo necesitaba esperanza. De pronto, mi ánimo empezó a recuperarse. Y sentí miedo y sentí angustia, pero era necesario. Yo venía cada mañana, estaba aquí tal vez a las 9, después de dejar a los niños en la escuela. Nos íbamos a pasear y él siempre estaba listo porque quería lograrlo. Y traté de cambiar poco a poco. En vez de forzarme a hacer cosas que no podía hacer en esa época, no me preocupaba por mis logros o mis fracasos. No importaba si hoy no podía superar lo de ayer, porque siempre habría un mañana y Diane estaría apoyándome. Y él lo hizo solo, se esforzó mucho, tuvo ataques, sabía que los iba a tener y los soportó. A veces estaba furioso, hubo días que no fueron nada buenos. Cada día nos íbamos a pasear y aproximadamente a los 4 meses ya podíamos ir de compras, podíamos ir al supermercado. Había mucha información sobre la ansiedad y cada vez se escuchaba más sobre ella. Empecé a leer todo lo que podía al respecto
y lo sigo haciendo. Intenté descubrir algo que pudiera quitarle a la gente esa barrera mental que es el miedo. Leí muchos libros y aún así no pude lograrlo. Así que descubrí que lo más importante era estar animado, animarme cada vez más y esforzarme y pensar, no importa cuánto tarde en lograrlo, porque si este gran esfuerzo puede tener una recompensa, todo habrá valido la pena. Y me di cuenta de que el problema de la ansiedad era un problema de control y me centré en eso, pensé en qué podía controlar y vi que podía controlar ese esfuerzo. Con la ayuda de Diane, Joe fue recuperando su vida poco a poco. Otra vez escribe y toca música. Y con un socio que da asesoramiento de confianza en uno mismo, anima a sus clientes a salir adelante, a investigar su propio trastorno y a enfrentar sus miedos de un modo paulatino y seguro. Joe espera que lo que a él le sirvió también le sirva a otros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Mi primera lucha fue por saber qué iba a hacer con mi vida y por saber qué podía hacer sintiéndome confiado. Sabía que tenía un problema o una enfermedad que tenía que superar y al superar ese problema desarrollé una habilidad que me dio el empleo y me siento confiado haciendo el trabajo de ayudar a otros, de hacer una contribución a la sociedad y ganarme la vida así. ¿Le parece a usted bien? Es sorprendente, me parece maravilloso. Creo que es genial. La percepción del trastorno de pánico es otro ejemplo de la incomprensión de la gente hacia los enfermos mentales. Ponte a hacer algo. ¿Qué hay que temer? Pues, quizá las sombras que pueden caer sobre cualquiera de nosotros, dejándonos en un delicado estado de salud mental, como dijo Kennedy Brasher. Aún no hay una cura para el trastorno de pánico, pero un tratamiento puede disminuir los síntomas, concientizarnos de la naturaleza destructiva de la enfermedad y ayudar a quienes podrían necesitarla. Tried to find myself. All I found was full. Search for someone else. It's an unheeded call. A quest for the answers.